Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Vamos a cambiar las baterías y el cargador de esta aspiradora portátil, que como es una batería antigua no tiene mucha potencia, y al poco de usarla pierde mucha fuerza. Como podemos ver en la etiqueta, funciona con 3 baterías de 1,2 voltios en serie, dando un total de 3,6 voltios, con una potencia de 1,3 amperios, aunque hace tiempo le cambié las baterías por otras un poco más potentes. Vamos a cambiar el cargador, que lo tenía por un lateral y tardaba unas 8 horas en cargar. Funcionaba con una conexión de 12 voltios, pero lo modifiqué para que cargara con un USB, como podemos ver. Le vamos a poner un cargador estándar para baterías de 3,7 voltios con conector micro USB. Estos son los usados normalmente en los power bank. En la descripción os dejaré un enlace del aparatito. Y 4 baterías de 3,7 voltios en paralelo y 3,4 amperios, en concreto del modelo 18650. Estas son también las más usadas en los power bank, baterías de Borboa, etc. También os dejaré el enlace en la descripción. Vamos a empezar desmontando la tapa inferior para acceder a las baterías. Una vez abierto podemos ver las baterías que coloqué hace tiempo. Como vemos son de 1,2 voltios y 2 amperios, por lo que tenemos un total de 3,6 voltios y 2 amperios. Y con las nuevas baterías tendremos un total de 3,7 voltios y 13,6 amperios. Ahora vamos a ver cómo colocar las baterías. Buscamos el mejor sitio, y creo que lo mejor será quitar el portapilas original. Así que toca desmontar la aspiradora. Quitamos los tornillos y abrimos el canal. Tiene varios clips para que quede mejor cerrada, así que me cuesta un poco abrirla. Quitamos el portapilas y volvemos a cerrar, asegurándonos de que queden todas las piezas en su sitio. Si no, no podremos cerrar bien la aspiradora. Es más fácil abrir que cerrar la aspiradora, pero con paciencia lo conseguimos. Ahora podemos ver que las 4 baterías entran bien, un poco justas, pero bien. Ahora toca soltar las baterías. Como no tengo el famoso soldador de puntos para baterías, pues uso soldador, estaño y flux. Empezamos quitando la protección de las plaquitas. Y vamos a ver cómo colocar las baterías. Como las vamos a poner en serie, pues solo necesitamos 3,7 voltios, tenemos que poner los positivos por un lado y los negativos por el otro. Como las baterías vienen con una plaquita metálica, se hace más fácil la soldadura. Basta con calentar la plaquita y acercar el estaño, que se unirá solo al metal. El proceso es sencillo, pero aconsejo usar algún soporte para las baterías a soldar o que alguien te ayude. Como no soy un experto soldador, no han quedado muy cuadradas, pero tampoco me importa mucho. Van a quedar guardadas y nadie las verá.
Cuando ya hemos soldado las baterías vamos a comprobar el voltaje. Como podemos ver, el voltaje es correcto, unos 3,8 voltios. Eso es señal de que el trabajo está bien hecho. Ahora toca comprobar con la aspiradora. ¡Wow! ¿Cómo se nota la potencia? Se me olvidó comentar que he sacado los cables del cargador lateral para conectarlo al cargador nuevo. Lo conectaremos a las conexiones más cercanas al puerto micro USB y ya podremos usar el conector antiguo también. Ahora vamos a ver cómo colocar el cargador nuevo. Sacamos la Dremel y vemos dónde irá el aparatito. Vamos adaptando y cortando el plástico, mientras vamos probando si encaja bien la pieza. Le hacemos un orificio para conectar el cargador. Como no soy ningún artista, tampoco es que quede muy bien, pero se puede conectar el cable y es lo que interesa. Y por último le hacemos unos taladritos para que se vea la luz de carga. Ya he hecho todas las conexiones y vamos a probar. Ahora podemos usar los dos conectores, el original y el micro USB, según convenga. Para colocar las baterías tengo que apretar un poco los conectores, pues quedan holgados. Para pegar las baterías voy a usar pegamento epoxi de 2 componentes, el del chino valdrá de momento, si se cae ya pondré otra cosa. También le pondremos el epoxi a la placa de carga. Aunque hubiera sido mejor pegarla primero con algún pegamento rápido o pegamento caliente y después ponerle el epoxi. Pero como la improvisación es muy fuerte, pues le pongo el pegamento rápido después. Ahora toca esperar a que se seque, mañana seguiremos. Al final le puse una masilla de 2 componentes a las baterías y al cargador, con el fin de dar mayor rigidez al conjunto y que no se suelten con el tiempo. También aseguré las baterías poniendo pegamento entre ellas. Ahora montamos la tapa y a probar. Vamos a probar primero que cargue, conectando primero por el lateral. Funciona. Ahora vamos a probar el micro USB, que también funciona.
Ahora a probar el aspirador. Le ponemos el filtro, el depósito y... Me sorprende tanta potencia. Nunca le había visto funcionar así. El tiempo de carga sigue siendo de unas 8 horas sin estar totalmente descargado, pues el cargador solo aporta 1 amperio de carga. Y según las cuentas tenemos unos 13 amperios de batería, así que por las cuentas de la vieja tardaría unas 13 o 14 horas en cargar. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.